Cubagua, isla olvidada, al amanecer del siglo XXI. Cubagua parece ser solo una pequeña isla desértica frente a la costa de Venezuela, pero cuando uno se acerca un poco más, siente una atracción hacia ella que mágicamente fascina y despierta el interés de explorar este paraíso olvidado. En este documental queremos explicar por qué la isla de Cubagua es tan diferente y está en peligro. Vamos a hablar de su formación geológica y su petróleo, el extraordinario biosistema en el cual se ubica, por supuesto de su gran historia humana y de su posible futuro. También queremos aclarar unas leyendas urbanas y mitos, cuales rodean la isla, pero nacieron solamente en la imaginación del pueblo. Por estos lugares partían desde España buscando afanados las grandes riquezas que habían en tus mares, las grandes riquezas que habían en tus mares. La isla de Cubagua, ubicada frente a la costa norte de Venezuela, junto a la isla de Coche y la más grande y famosa, la isla de Margarita, forman el único estado insular de Venezuela. Cubagua se encuentra a una distancia de 8 kilómetros de Margarita y 20 kilómetros de la península de Araya. Tiene una superficie de 22 kilómetros cuadrados, con una longitud de 7 kilómetros de este a oeste y 5 kilómetros de norte a sur. La longitud costera es de 25 kilómetros y la altura máxima de relieve terrestre alcanza un máximo de 50 metros. Playas espectaculares, aguas cristalinas, con una abundante vida marina. Una constante brisa y una temperatura promedio de 27 grados centígrados la hacen un paraíso caribeño. Su vegetación es árida. Donde viven conejos, aves y cangrejos. Cuales originaron el nombre de la isla. Cubagua significa tierra de cangrejos. Su población es temporal, con ranchos de pescadores, donde algunas veces hay también mujeres y niños durante meses en la isla. Pero allí hay mucho más. Empezamos con su primera diferencia, su formación. Cubagua no es igual a Margarita o Coche. La isla es mucho más joven. Para un mejor entendido, entramos más allá, por el principio,
Viajemos unos 4.500 millones de años atrás, cuando nació nuestro amado hogar, el planeta Tierra. Polvo y rocas interestelares se unieron por gravedad y movimiento, produciendo así mucha energía, el calor para empezar toda una transformación. Y desde el origen de la vida, que empezó con algo como bacterias, esta misma sigue evolucionando hasta hoy. Después de miles de millones de años se formaron las primeras algas. Hace 570 millones de años, primero ostras y más tarde los peces. Plantas e insectos evolucionaron. Hoy lo encontramos como carbón. Llegaron los dinosaurios. Más tarde las aves. Se forman por inundación de tierra firme 3 nuevas islas: Macanao, Margarita y Coche. Y hasta hace solo 50 millones de años, la vida aparece en forma de mamíferos. Los humanos aparecen, comparado con la historia de vida completa, tan recientemente que casi no caben en la escala de esta pantalla. Vamos a ampliar estos sucesos de ayer para entender cuándo nosotros llegamos a existir. Más tarde, por movimiento tectónico, se eleva parte del fondo marino, formando otra isla de diferente nacimiento, Cubagua. Hace 8 millones de años, los humanos compartían todavía su antepasado con los chimpancés, hasta cuando, unos 4 millones de años, la evolución humanoide empezó a caminar en 2 pies. Estos primates humanoides se evolucionaron a través de varias etapas. Por ejemplo, la última, conocida como el Neandertal. La comunicación y uso de herramientas no pasan de 100.000 años de antigüedad. Hace 40.000 años fue cuando aparecen los primeros Homo sapiens en la Tierra, originado en el sur de África. El primate con el cerebro más grande y desarrollado que sus antepasados, el hombre moderno, llegó. El nivel del mar bajó, así que llegaron caminando los primeros humanos al continente americano hace solo unos 35.000 años. Todavía, mucho más tarde se desarrollaron hábitos de una civilización. Agricultura y mercado llegan solo a 10.000 años pasados. Poco después se desarrolló la cultura mesopotámica y preegipcia. En Cubagua se han encontrado piezas indígenas con alrededor de 4.000 años de edad, después de la cultura de los faraones y la cultura china. Llegó el año 0 con el nacimiento de Cristo y la religión cristiana. El continente americano esperó todavía 1.500 años más por su descubrimiento europeo por Cristóbal Colón. Esta parte histórica vamos a tratar más adelante en la película. Con este viaje hasta ahora, por encima de la evolución, nos ubicamos en el tiempo. ¿Por qué tanta prehistoria por Cubagua? La respuesta es fácil: por su formación diferente. Cubagua es un libro histórico geológico, tanto como el Gran Cañón en Estados Unidos. Vamos a ubicarnos. Cubagua tiene 2 faros, uno en la punta de Charagato y uno en la punta Brasil. Detrás de Charagato se extiende la salina Cubagua, con impresionantes efectos de espejismo. Bellísimas playas. Más allá se ubican las ruinas de Nueva Cádiz.
cerca de El Faro, Brasil, se encuentra Punta La Brea. Esta playa cuenta con millones de fósiles bien preservados y microfósiles. Un aspecto geológico de gran interés. Cerca de allí se encuentran los restos de un pozo petrolero del año 1939, cuando empezó la euforia del petróleo en Venezuela. Estas pruebas fueron olvidadas y nunca correctamente repetidas. Estos pozos petroleros están situados en la zona llamada La Brea y fueron perforados en el año 1939-40 por la Socony Sinclair. Indudablemente que las indicaciones que tenían era del mene o manadero natural de petróleo, que era la mejor evidencia para localizar un pozo y ver hasta dónde podían encontrar algo comercial. La profundidad de este pozo llegó a cerca de los 850 metros de profundidad, lo cual es muy superficial. No penetraron las rocas del Eoceno, que realmente es donde se espera encontrar gas y petróleo en la plataforma continental. La meritocracia de esta perforación, aunque no llegó al objetivo de mayor profundidad, es que encontró gas y petróleo, y que indudablemente indican las posibilidades de petróleo y gas en la plataforma continental en los alrededores pues, de la isla de Cubagua. En la costa de La Brea se puede observar una pequeña corriente de petróleo natural en el agua. Este petróleo fue conocido hasta por los indígenas, quienes lo usaron para la protección de los barcos y antorchas. También se convirtió el petróleo de Cubagua en una de las primeras exportaciones hacia Europa. La emperatriz Isabel pidió en 1538 aceite petróleo de Cubagua. Un poco más hacia el oeste se encuentra la entrada del Cañón de las Calderas. Desde el barco se pueden observar claramente las formaciones de las plataformas y unas fallas naturales. Entrando al cañón por una de las playas más bellas de Cubagua, Playa Las Calderas, aguas tibias y una vista espectacular, lo hacen un lugar inolvidable. El Cañón de las Calderas, por su exposición de las diferentes edades de la Tierra, forma un objeto ideal e importante para los geólogos y científicos de todo el mundo. Sus piedras fosilíferas y estratos horizontales lo hacen un libro histórico y monumento natural. Se pueden observar raíces de una abundante y antigua vegetación. Hoy, el calor dentro del Cañón de las Calderas sube a una temperatura desértica. Nuestro viaje nos lleva hacia Charagato, donde unos pescadores amigables nos cuentan sobre la isla y nos acompañan en la vía. Fácil de observar es la siguiente diferencia de Cubagua: sus aguas, vida marina y costera. El 70% de las especies de corales del Caribe se pueden encontrar aquí. Las aguas son sumamente transparentes y diferente a las de Margarita y Coche. Aquí existe una abundancia de peces y moluscos como en ninguna otra parte. Tras investigaciones científicas, se conoce y se explica así: Cubagua está localizada en el epicentro de un fenómeno natural que se llama surgencia costera o afloramiento. Aguas frías suben desde la profundidad y transportan nutrientes, cuales sirven como abono para las aguas. Así sigue un crecimiento masivo de plancton y algas microscópicas,
cuales por su parte forman la comida para otras especies y peces. La importancia auténtica en estos momentos de Cubagua radica en las condiciones ambientales que presenta este escenario natural. Y esas condiciones naturales y oceanológicas del agua de la isla ha dado como base fundamental una gran biodiversidad de especies marinas que se consiguen en Cubagua, desde organismos inferiores como las algas y hasta organismos superiores como los peces. Como componentes de la fauna en Cubagua conseguimos las esponjas marinas, también son animales planctos. Uno de los más importantes está determinado por este tipo de algas, que son algas que acumulan carbonato de calcio. Están dos diferentes especies de erizo y una estrella de mar que también se consigue en el piso. Constituyó pues el enfoque principal atractivo de la isla por las perlas. De aquí se originan las perlas. Mira, algo importante. Ahora me lo... Esto es una delicadez y un manjar de los dioses. Por la abundancia de peces existe también una gran industria pesquera en o alrededor de Cubagua. Pero este mismo fenómeno es responsable por mucho más. La existencia de esta perfecta vida marina dio lugar a millones de ostras perlíferas, la causa de la fundación de un nuevo país y continente. Todo empezó aquí, en Cubagua. Volvemos con un poquito de historia. En Europa del siglo XV, los mercados se valoran con plata y oro. España importó sus valores desde la India a través del Mar del Medio. Llegó el momento en que se trancó esta vía mercantil y España estaba así en emergencia de encontrar una nueva vía hacia la India para obtener su oro y mantener una posición fuerte en el mercado europeo. Allí fue cuando Cristóbal Colón dijo que conoce una posible ruta hacia allá y la historia empezó. En octubre de 1492, tras un forzoso viaje, contactó las islas de Bahamas y pensó que había encontrado islas frente a la India. El descubrimiento de América tomó lugar. Pasaron por Cuba y la Española. En su segundo viaje, Puerto Rico y Jamaica. Y en el tercer viaje, cuando vieron las bellas indígenas con collares de perlas, preguntaron: ¿dónde se consigue ese material brillante? Los indios eran gente amable. Regalaron collares de perlas a los españoles y les llevaron al sitio de las perlas, Cubagua. Colón llegó en 1498 a las islas de Venezuela de hoy. Los indios de Cubagua, del Caribe, de la península de Araya y Cumaná tenían ya por mucho tiempo una red mercantil con intercambios de perlas, petróleo y la sal de Cubagua. Pero los españoles vieron un nuevo valor mercantil en esas perlas que brillaron como la plata y el oro. Por esta razón se fundó aquí en Cubagua la primera ciudad hispánica de Latinoamérica, Nueva Cádiz. Los indios de Cubagua se volvieron esclavos y se vieron forzados a bucear hasta la muerte en la búsqueda de las perlas. Cuando los indios no pudieron más, trajeron los negros esclavos de África para ayudar en la búsqueda de las perlas. Esta primera ciudad de Latinoamérica se fundó legalmente en el año 1528 y llegó en su mejor momento a 1000 habitantes. Las casas se construyeron con piedras traídas de Araya. Estas piedras existen también en Cubagua, pero el sentido mercantil puede ser la razón de esta importación ilógica de piedras. Cubagua era diversión, dinero y mujeres, como se encuentra escrito en cartas de esta época.
Además de las perlas, los españoles sacaron corales para quemar en toneladas y así producir la cal que usaron para frisar las casas de Nueva Cádiz. Todavía podemos observar los hornos. Una iglesia donde trajeron la Virgen del Valle desde España y un ayuntamiento franciscano eran parte de la ciudad. En las ruinas se encuentran sótanos como escondites de mercancía para el contrabando y se han encontrado varios esqueletos humanos, entre ellos un cráneo sin cuerpo, cual puede resultar de un decapitado. A 200 metros frente a las ruinas y bajo el agua, a unos 6 metros de profundidad, se encuentran unos pilones. Estos pilones fueron investigados en los años 1954 por el renombrado arqueólogo Dr. Cruxen y señor Gonzalo Rodríguez de Villar. Estas investigaciones habían dado lugar a la leyenda de la ciudad sumergida. En realidad, estos son restos de un muelle para los barcos españoles que no se podían acercar demasiado a la orilla por aguas poco profundas. La riqueza era inmensa. Se pueden observar restos de pilares en la calle principal. Estas calles eran cubiertas por nácar, las conchas de la ostra perlífera. Uno se puede imaginar los reflejos de la luz en esta ciudad. Cerca de las ruinas se encuentra el Pozo del Hato, una prueba de que sí hay agua en Cubagua. Es muy interesante observar cómo cambia la vegetación cuando uno se acerca al pozo. No podemos decir con seguridad si los españoles ya sabían de este recurso o importaban su agua desde Araya. Nueva Cádiz en el ojo del mundo y un secreto bien guardado. En una carta llegó la exportación de perlas a 11 toneladas, pero su existencia era fugaz y no duró los 20 años. La razón de la desaparición no fue el maremoto legendario, sino el abuso humano de los bancos de perlas. Ya en 1530, la ciudad empezó a abandonarse por ser explotada. En 1539, el rey de España otorga el permiso de trasladarse a Cabo de Vela, después de estar ya casi sola. Llegó en 1541 un maremoto con una tormenta histórica que causó inmensos daños a las edificaciones. En los libros se cuenta de casas que se cayeron. En 1544 escribe el presidente a la audiencia en Santo Domingo: no hay Cubagua. Epitafio en las ruinas de Nueva Cádiz. Aquí fue pueblo plantado, cuyo próspero partido voló por lo más subido, mas apenas levantado, cuando del todo caído. Estas palabras de Juan Castellano, poeta del siglo XVI, nos narra algo realmente que podemos ver como es en la actualidad esta ciudad que en menos de 20 años tuvo un crecimiento económico muy grande y al mismo tiempo, de la misma manera, fue totalmente desmontada a raíz de que se agotaron las perlas. En este sitio donde estamos, estaba la Virgen del Valle actualmente, y que está en el Valle del Espíritu Santo, y fue trasladada en 1540 a la donde está actualmente en el Valle. El ejemplo de Nueva Cádiz está muy claro. La búsqueda de riquezas rápidas y el abuso de las reservas naturales terminan en autodestrucción. La historia de nuestro hogar, tierra, es tan vieja. La historia del humano es tan joven y nos pueden enseñar mucho. Cubagua es un libro histórico en todos los sentidos. ¿De dónde venimos?
sobre qué tierra estamos parados y cuáles son nuestros errores. Cubagua nos invita de nuevo con su belleza paradisíaca y llena de vida. Ahora está en nuestras manos de aprender a administrar y proteger este regalo de la tierra. En los años de 1955, cuando el Dr. Cruxen se dedicó a excavar en las ruinas de Nueva Cádiz, estas eran mucho más amplias y visibles. Comparando fotografías da una triste prueba. La ciudad de Punta de Piedras, en Margarita, por ejemplo, fue, como dice el nombre, hecha de piedras, solo que estas eran traídas de las ruinas de Nueva Cádiz. Un repetido abuso inconsciente del hombre que llega hasta el día de hoy. Todavía se usan las piedras de las ruinas para construcciones. Y las ruinas mismas como basurero. Hasta las excavaciones de Cruxen se convirtieron en baños. Un bloque en memoria a los 500 años de Cubagua se encuentra en el mismo estado de las ruinas. Muchas personas tratan de sacar lo que queda de las pocas ostras de perlas, con el mismo fin en la mente que los españoles, el valor de la perla en el mercado. Cubagua, el paraíso que nos ofrece tanto, ya casi llega a su fin. Si no aprendemos del pasado, no formaremos parte de una evolución futura. Corremos peligro de destrucción. La primera ciudad de Latinoamérica, donde empezó la Venezuela de hoy, necesita nuestra ayuda. Una de las primeras leyes de Nueva Cádiz dice: no se puede botar basura ni en la calle ni en las playas. Y tan lejos hemos llegado. Cubagua ofrece un alto potencial turístico, playas y temperaturas perfectas, sol, sitios históricos y científicos, las mejores aguas para el buceo y hasta un ferry hundido espera ser explorado. Una de las soluciones para salvar este paraíso sería, bajo la protección de la UNESCO, proteger Nueva Cádiz como patrimonio de la humanidad, convertir a la gente de Cubagua como guardianes, educar a sus niños. Un turismo controlado, ecológico y científico sería bienvenido. Excavaciones modernas, reconstrucción de las ruinas y el control de los bancos de ostras perlíferas. La inteligencia humana ha dado un cambio drástico a la evolución del mundo. Así que tenemos la responsabilidad de no destruir nuestro ambiente y así a nosotros mismos. El futuro de esta isla tan diferente, con su abundante vida marina, sus intereses científicos, su historia y su potencial turístico, está en peligro. Nos queda poco tiempo. Cubagua, gracias por ofrecernos tu belleza.